Hola Profe, Lupita, buenos buenos días. días. Hola Estela, buenos días. ¿Cómo está Buenos usted? días, profe. Buenos días, buenos días. ¿Cómo amaneces, Miquilpan, Estela? Calientito, rico, bonito. Sí, hace calor, qué bueno. Ya nos Sí, hacía pero falta. adentro de las casas, de los cuartos aún se siente fresco. Fresco. Pero ya Bueno, afuera ya. en un rato más verás que calienta todo. Ay, ya sé. Sí. ¿Y Simapán, Lupita? ¿Cómo amanece Simapán? Está muy fresco por acá, profe. Sí, por allá está Pero muy ya en el fresco. día sí. Sí, Oh. pero ya en el día hace un buen de calor. Sí, ya se sienten estas temperaturas ya que anuncian la primavera, ¿verdad? Ya va a ser calorcito. Bien, pues bueno, a ver si no tarda Liz en conectarse. ¿Tuvieron clase antes o es la primera clase que van a tomar? ¿No? Sí, tuvimos una clase antes, profe. Ah, ok. Como creo en la semana toman clases, por eso pregunto, ¿no? A lo mejor nada más el domingo toman conmigo. Ah, ya está Liz por aquí. No, lo que pasa es que yo sí tenía duda que si sí o que si no tenía clase y por error, bueno, no error, porque yo no sabía que no se tenía que publicar. Ah, Yo mandé mensaje al grupo y dijeron, pero yo pensé que ya habían pedido permiso y yo me fui con esa idea que dije, ya pidieron permiso y por lógica, pues a lo mejor falto yo, no estoy agregada en un grupo o algo. Entonces yo dije, ¿sí va a haber clase o no va a haber clase? Estoy esperando, ya llevaba como 5 minutos, algo así, y pues por error, le digo, no sé si fue error o fue no. pues mandé me dijeron, ¿qué tenés ese mensaje? ¿Qué tenés ese mensaje? Ah, ya había pasado como 15 minutos. Sí. No, está bien. En la semana podemos tomar clases siempre y cuando haya un acuerdo entre todos y también dirección está enterada y no tenemos ningún problema. De hecho, yo les comentaba al inicio de Cuatri, si quieren tomar entre semana, nada más me avisan, nos ponemos de acuerdo para yo avisar a dirección y dirección pues ya nos dirá si sí o si no. Generalmente siempre nos da permiso para tomar las clases a veces entre semana y los domingos ya los tengan libres también. Cuando es en línea, claro, desde luego. O sea, no hay problema siempre y cuando pues también estén enterados, porque si no, sí nos regañan. Pero bueno, suele pasar, no se preocupen. Bien, chicas, vamos a continuar. Ya bueno, revisé sus tareas ayer. También estuve revisando sus demás trabajos. Les hago llegar por ahí sus observaciones en cuanto a sus exposiciones, sus videos, que nos falta trabajar un poquito por ahí en las exposiciones, ¿verdad? Se parecen al profe que se enriedan a la mera hora, pero bueno, a todos nos pasa. No se preocupen, ¿vale? Bien, Liz, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bien, ¿tuvieron algún problema para subir sus materiales a YouTube o algo? Grabar. A ver, No, Estela. ahora yo no, bueno, no, yo no. Por eso como que lo hice muy corto y muy rápido, porque te dije, si es más tiempo, no me va a dar tiempo, al rato voy a estar batallando, mejor prefiero ser breve y rápido. Muy Sí bien. me trababa yo porque sí se me olvidó unas cuantas palabras, pero los nervios, la verdad los nervios, porque yo no soy de realizar TikTok o de estar, no, pues no. Entonces, sí, los nervios, así, si sale, si no sale, ya después del quinto intento, yo dije, bueno, ya como que ya salió. Como que ya. Sí, al principio Ujú. nos cuesta, pero recuerden que se quieren dedicar a esto, pues vamos a tener que perder el miedo, ¿verdad? Porque siempre van a estar delante de un grupo. Entonces, pues bueno, que no se las Sí, de pongan los hecho, nervios. Ajá. envié comentarios con mis hermanos y me dicen, no, es que te faltó en te faltó en mira, a ver, esto por esto, no des espalda, no des apréndetelo más. Les digo, se me olvidó. Es que por más que lo tengas memorizado, se te va. Sí, sí, a la mera hora Ujú. ya es diferente, pero con el paso del tiempo verán. Por eso vamos a volver a las exposiciones y dentro de 8 días van a volver a exponer, pero les mando su exposición en Classroom. Ahí les dejaré qué tema y en qué materia les toca exponer a cada una de ustedes, ¿vale? Ok. Lupita, ¿a usted cómo le fue?
Yo tuve problemas en subir mi video, profe, a YouTube. Ah, ok. Como estaba un poquito largo, se tardó demasiado en subir y luego tenía problemas con conexión. Y luego Sí, también en la exposición me trabé demasiado porque como lo hice temprano antes de irme a mi trabajo, ya. entonces era como de, sí, 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 me sí. trabé bastante, pero ya. Así Sí, que de no hubo hecho, como una segunda oportunidad porque era como de que lo tenía que grabar para subirlo porque como salgo ya tarde de mi trabajo, entonces no me iba a dar tiempo de volver a grabarlo. Y ya muy es bien, cuando sí. Sí, sí. De ajá, hecho, a usted, Lupita, me sí, trabé. sí. Le faltó volumen para que escucharse un poquito más, porque sí, sí, sí se escucha un poquito, este, no se escucha tan fuerte, hay que hablar más fuerte en el caso de usted un poquito más, pero bien, pues son detallitos, ahí les pondré sus observaciones y ya poco a poco iremos, mejorando. No crean que yo soy un experto en esto, a veces ya ven que me trabo, no sé ni lo que digo también, entonces estamos igual, chicas, no se preocupen, a todos nos pasa. Bien, vamos a continuar ahora sí con la clase. Hace 8 días estábamos viendo y hablando sobre la educación bancaria, ¿verdad? Déjenme compartirles pantalla, les mandé una exposición para que ustedes checaran, para que ya nada más reforzáramos el día de hoy. Déjenme ponerles por aquí. Estábamos hablando de Freire, estábamos hablando de lo que él piensa, de lo que debe ser o de lo que es la educación bancaria, totalmente en contra de la educación tradicional y lo que es la educación liberadora. Decíamos que para la época en que desarrolla su ideología y en el país en el que estaba, pues fue algo muy impactante para la política de aquel entonces, cosa que hace que sea desterrado, ¿verdad? Y tenga que poner en marcha su pensamiento y su crítica a la educación, pues desde fuera de su país, teoría que se pudo desarrollar y hacer que llegara al resto del mundo, pero a través de la ONU, ¿no? Y de la UNESCO, para quien estuvo laborando este señor. Entonces, eh, él llama pedagogía del oprimido, porque estábamos hablando de esta parte de educación bancaria y decíamos que él ve al conocimiento como una donación que el docente hace al alumno, ¿no? El alumno es el único, es el ignorante, es el que tiene que absorber toda la información que le diga el docente, ¿no? Porque el docente es el sabio y es el único que tiene la razón en todo lo que se dice. Entonces, lo que dice Fre- este, Paulo Freire es que se deposita, ¿no? Es lo que hacemos en un banco, depositar el conocimiento en el alumno y el alumno solo memoriza y repite lo que se le dice, sin opción a razonar sobre lo que se le está diciendo, ¿sí? No hay ese pensamiento crítico en el alumno porque no tiene esta opción, ¿sí? De analizar la información, simplemente de repetir lo que se le está dando. Y esto es lo que pasaba en la escuela tradicional y por eso él está en contra y hace esta educación bancaria. Ajá. Así que decíamos que incluso las instituciones pues hace tiempo estaban planteadas de esa manera, de tal forma que el maestro sobresaliera sobre el alumno porque pues era el maestro el que sabía. Hoy en día ya no es así. Ajá, hoy en día vemos que la educación es crítica, los autores, incluso Freire, pues vamos a ver que en su teoría propone pues en desarrollar en el alumno un pensamiento crítico. Está en contra de esta educación tradicional, pero también habla de una pedagogía del oprimido. ¿Por qué pedagogía del oprimido? Estela, ¿por qué cree que sea pedagogía del oprimido? ¿Qué leyó acerca de esto? A ver, Estela, no sé si me esté hablando. Está apagado el Así es micrófono. que sí le está hablando. Bueno. Pues, ay, es que ya no me acuerdo de la teoría del ¿De oprimido, Freire? pero, por Ok. ejemplo, bueno, sí, este, están convencidos de ser más quienes son y, por ejemplo, obedecen y que no saben y que o sea, por ejemplo, están, nada más ahí o escuchando, escuchas y no,
el profesor es el único que sabe y ellos, como decía, reprimen todo y aunque supieran, no puedes dar tu punto de vista a, a lo que son. Y por ejemplo, los opresores son considerados que son más y son los que quienes mandan, los que saben todo, los que eh, sienten que pueden dominar todo, ¿sí? Sí, Eso sería. oprimen, opresores, educación, eh, eh, vamos, pedagogía del oprimido, dice Freire. Bien, dentro de esto, bueno, habla de la educación bancaria y dentro de esta educación bancaria, pues dice Freire que no existe el diálogo, no existe esta comunicación o esta forma de hacer razonar al alumno. Entonces, para que una educación sea liberadora, Freire dice que pues que debemos de hacer analítico al alumno, ¿no? Y entablar el diálogo para que el alumno pues precisamente pueda razonar acerca de lo que está aprendiendo y que realmente le sea útil en la sociedad. A lo que va Freire con esta pedagogía del oprimido, sí, déjenme ver por aquí, educación bancaria, pensamiento, ok. Este, a lo que se refiere Freire con la pedagogía del oprimido es que en un sistema educativo, la educación se volvió una forma de reprimir a la sociedad a través de mantener una ideología o de poder la educación, manipular hasta dónde debe de saber y aprender un ciudadano, en este caso, digamos, un ciudadano, o sea, no darle más allá de lo que lo pueda revolucionar o de hacer que su ideología, vaya más allá de lo que se propone un sistema. Con esto nos referimos a que entonces la educación se vuelve un sistema de represión a través de lo que se enseña. Es decir, en las escuelas no se enseña más de lo que no se deba saber. Y entonces se reprime a una sociedad. ¿Por qué? Porque entonces la sociedad no puede pensar más, porque no se le dan cosas nuevas, porque siempre se va a manejar algo que a un sistema le conviene. No sé si me está dando a entender, Lupita, ¿sí comprendemos esa parte? Sí, profe. ¿Sí? De hecho, por ahí, bueno, Lupita no estaba, pero con Liz, la veíamos en sociología, precisamente como la gran mayoría de sociólogos ve en la educación esa parte del sistema que reprime a una sociedad. Ajá. Hay muchas cosas que los sistemas educativos no van a hacer que nosotros podamos aprender, porque entonces van a despertar ideas y van a querer hacer cambios en la sociedad que no le convienen a un determinado gobierno, por así digamos. Tan solo vamos con el caso de México, ¿no? En el caso de México, nuestra educación, nuestros planes y programas en todos los niveles, pues ya están dados, ¿no? Y dentro de eso que está dado, hay cosas nuevas, habrá cosas que pueden cambiar a la sociedad, pero que no se nos van a dar. Ajá, hay muchos autores que nosotros no vemos y que son muy importantes, pero que no nos los ponen porque obviamente van a revolucionar la ideología. Lo vemos con la historia que nos cuentan la parte de unos, pero no nos cuentan la parte de otros. ¿Sí? Entonces, siempre en los sistemas van a hacer esta parte de reprimir. Por eso él habla de una pedagogía del oprimido, porque reprime a la sociedad. Aparte de que reprime a la sociedad, entonces se da una educación bancaria porque se da solamente estos contenidos que se desea que sepa un alumno, pero que no vayan más allá de lo que él pueda analizar. Y por lo que él lucha es por esta educación liberadora, donde realmente la educación cumpla con su papel de hacer que cambie la ideología de los individuos, que cambie su forma de pensar y que realmente logren cambios en su sociedad. Y que además una educación que haga que cada alumno pues sea mucho mejor, porque para eso se está educando, para eso se está formando, para ser mejor. Entonces, lo que pretende Freire con esta educación liberadora es hacer esto, hacer alumnos libres de pensamiento, no libres de libertinaje, no confundir libertinaje con la libertad que pretenden estos autores a través de su ideología, ¿sí? Por eso él dice que
Nadie educa a nadie, todos se educan. Aquí volvemos a este contexto donde todos aprendemos de todos, donde todos podemos crecer en esta educación, ¿cómo les puedo decir? Pues en una educación, se me fue la palabra, en una educación o en un aprendizaje cooperativo, donde todos aprendemos de todos, ¿sí? Ya no nada más donde el docente tenga que depositar en el alumno todo el conocimiento, sino en una educación donde el docente aprenda del alumno, el alumno del docente, el alumno del alumno, el docente de otro docente, donde todos podamos aprender y ayudarnos. Y él habla mucho del diálogo, de esta forma de interactuar. La comunicación es muy importante dentro del proceso. Por lo tanto, él habla de que la educación debe de ser creativa, activa y dialogante, ¿no? Que son los aspectos que él propone. Ya no nada más en una relación donde todo va del docente al alumno, sino también va de regreso, todo fluye de distinta manera y eso hará pues una educación liberadora, de acuerdo a la ideología de Freire. Sí, imagínense para estas décadas de los 60, donde todavía la educación tradicional y ciertos gobiernos tenían cierta relevancia, incluyendo México también, donde pues esto estaba en contra de lo que pretendían los sistemas, la gran mayoría, sobre todo de los sistemas educativos de América Latina, donde se han caracterizado por ser sistemas que no han logrado que su población realmente crezca a partir de la educación. La educación no ha logrado hacer estos cambios en la sociedad. Siempre les he dicho a ustedes que en el discurso político, la educación es la que va a cambiar a la sociedad, la educación es la que transforma al ciudadano, la educación hará grandes cambios, la educación, muchas cosas nos hablan los políticos, pero en la práctica, en la vida real, la educación no logra esto. ¿Vale? Al menos en los países de América Latina estamos hablando, no ha logrado su cometido, no ha logrado estos cambios interesantes que debía de hacer, ¿no? Como lo hace una educación en Suiza, como lo hace una educación de Inglaterra, como lo hace una educación de Canadá o otros sistemas educativos que han logrado que realmente sus sociedades cambien a partir de lo que se les enseña. Entonces, pues bueno, vean los contrastes, ¿sí? Por lo tanto, él propone que dentro no nos pone como que los contenidos que se deben de manejar, ni nos pone como que la receta dentro de lo que él llama su metodología para poder hacer esta educación liberadora, pues bueno, lo principal es el diálogo, ¿sale? La comunicación que exista dentro del docente y los alumnos, alumnos docente. Pero también dice que dentro de este diálogo, pues para que se dé, debe de existir amor. Ya por ahí veíamos al autor anterior, ¿verdad? Anel, que hablaba de una educación basada en los sentimientos y de una educación basada en alegría y felicidad en los alumnos para la escuela y esto, ¿verdad? Entonces habla de amor, habla de confianza, de esperanza, de humildad y de fe. Con esto habrá que haya una comunicación entre docente y alumno docente. Y a partir de ahí, pues dice que sabiendo manejar estos aspectos, pues habrá una relación de simpatía, es decir, de agrado dentro de la institución, que hará que sea más grato el aprendizaje dentro de la misma. ¿Por qué confianza? Porque cuando nosotros estamos trabajando en una educación bancaria, cuando el docente se cree el dueño de los saberes, pues no genera esa confianza en el alumno, ¿sí? No da la posibilidad de que el alumno tenga esa confianza de poder preguntar, de acercarse al docente, ni la esperanza. Muchos de los docentes que eran parte de esta escuela, eh, pues de esta corriente de bancaria o de la escuela tradicional, hoy en día también existen varios, no quiere decir que se haya erradicado estas características de la educación porque siguen estando presentes, pues muchos docentes no eran humildes con el conocimiento, ¿no? Es decir, que siempre creyéndose más por el hecho de tener un conocimiento. Entonces, todo esto hacía que no existiera esta confianza dentro de los salones y pues bueno, no había acercamiento, no había diálogo y entonces pues no era como que una relación sana, digámoslo así. Ajá. Por lo tanto, y lo que estábamos comentando, pues el antidiálogo, pues es lo que genera desamor,
lo que hace que se eduque sin fe, sin esperanza y todo lo demás. Por lo tanto, es importante, entonces, de acuerdo a Freire, destacar la comunicación que debe existir. Otra cosa que hay que destacar, chicas, es que esta educación que él propone también fue pensado mucho, sobre todo, para la clase obrera. Es una educación o una propuesta que hace Freire pensado en aquella gente que no tuvo la oportunidad de accesar a los servicios educativos en un determinado momento. Generalmente él se enfocó en la clase trabajadora, en aquella clase que no podía acceder a los servicios o que por condiciones de su vida, porque pues no había recursos, porque había que trabajar o por diversas situaciones no pudieron acceder a la escuela. Lo que hacía que un adulto que no fue a la escuela, pues siempre como que se la viera de obrero, ¿no? Porque no tenía otra oportunidad de crecer más allá, porque siempre tenía que estar, pues debido a esta condición de no saber, pues no poder ser o crecer, desarrollarse más en la sociedad. Entonces él se preocupa por esta parte y plantea esta parte de educación para adultos. A Freire no es que no es que no existiera ya desde antes también, o sea, ya se trabajaba sobre educación para adultos, ¿no? Para brindar educación, pero le da mayor énfasis Freire a esta educación para adultos y empieza a trabajar la creación de escuelas nocturnas, vespertinas para los obreros y que estos pudieran mejorar dentro de sus trabajos. ¿Sí? Entonces, a él se le debe gran parte de esta reforma en la educación para adultos, ¿sí? No como trae el creador, porque les digo, ya desde antes se trabajaba, por lo menos en México, desde la etapa de José Vasconcelos, en México se trabaja educación para adultos, entonces, pero sí refuerza bastante esta parte. ¿Cuál es el programa que propone o que es en lo que dice que se debe de trabajar para mejorar esta educación, Freire? Freire nos habla de la parte de antropología y la cultura, sobre todo la cultura. ¿Por qué la cultura? La cultura cumple un gran papel y muy importante dentro de la sociedad porque es la que engloba todo lo que crea el hombre, ¿no? Tradiciones, costumbres, conocimientos, inventos, todo lo que es cultura. Y entonces, esto es lo que realmente se debería de pasar a la escuela, la cultura de esta sociedad y enfocada en la realidad para poder hacer, pues, seres que realmente aprendieran cosas que les son útiles para su educación, ¿sí? Y precisamente retomando lo de analfabetos, pues él habla de estos procesos de alfabetización, ¿sí? De brindarle a los que no saben, pues conocimientos para que puedan mejorar. Así que para Freire, pues es importante el diálogo, sí, es importante los que saben, pero también los que no saben, porque hay que mejorarlos. Ajá, en estas tres puntos, digamos, donde habla del cazador letrado, el cazador iletrado y el gato cazador, pues sí se refiere a esta parte de cómo aprender a desarrollar en los individuos conocimientos a partir de lo que la escuela realmente les pueda brindar para ser mejores. El hombre transforma la materia, dice ahí, de la naturaleza con su trabajo, efectivamente, y para esto necesita, pues, estudios, ¿sí? Así que vean todo lo que, pues bueno, Freire propone ya hace, que estamos hablando de 60 años, ¿verdad? 1960 por ahí, con Freire. Ajá. Dentro de esto, pues habla sobre todo, es una, aunque está, él critica la educación tradicional, pero de alguna manera es la base, porque pues él no hizo como que grandes cambios. Entonces, de alguna manera, dentro de lo que él proponía, dentro de su método, pues era esta parte de lo verbal, hablar, como que pues sí, es todo basado en la palabra, ¿sí? Eh, hacer algunas que otras fichas para que pudiera eh, emplearse en la enseñanza. En sí no nos habla de los libros, no nos habla de muchas otras cosas, él no, él más bien es la crítica y cómo hacer que la educación sea liberadora, ¿no? Libere al individuo de esta situación de ser oprimido por la misma educación y por la sociedad. Ujú.
¿Cómo ve a la escuela Freire? Pues bueno, según Freire, la escuela tiene tres objetivos. La primera es el acceso y permanencia. ¿Qué es el acceso y permanencia? Es decir, que todos tengan derecho a la educación, a ir a la escuela y que todos puedan permanecer. Es decir, que realmente se mantengan dentro de la escuela para cumplir los objetivos. En México, antes, lo vemos, antes pasaba que, por ejemplo, en el caso de nuestros abuelos, ¿no? Nuestros papás incluso, bueno, algunos de ustedes son papás jóvenes, los míos pues ya no, ¿verdad? Pero de ellos donde no había mucha permanencia dentro de la, o sea, era difícil acceder, pero también era difícil permanecer porque había otras necesidades que cubrir. Por lo tanto, muchos de las personas adultas que conocemos solo cruzaron hasta primero, hasta segundo, tercero de primaria, porque les preocupaba más la parte de llevar qué comer a casa que el de qué aprender, ¿no? Porque había otras necesidades, otras cosas que atender. Entonces, tampoco es que había mucho acceso porque no había muchas escuelas, incluso muchos de nuestros padres tuvieron que salir fuera de sus municipios o caminar horas, ¿no? Para llegar a una escuela, sí, para poder acceder a medio aprender a leer y escribir porque pues no había los servicios y pues había otras necesidades. Entonces él se preocupa por esta parte, hacer que accedan y que permanezcan en los servicios educativos, ¿sí? La democratización del poder pedagogo en la escuela. Aquí cambiar el papel del docente. Estela, ¿quería comentar algo? ¿No? Ok, bien. Me quedé en la democratización del poder del pedagogo en la escuela. Cambiar el papel del maestro, que ya no sea el sabio, ¿sale? Sino que realmente sea una persona que ayude al alumno a pensar, a analizar. Y cuando hablamos de currículum, acuérdense que hablamos de todos los contenidos, pues él habla de una propuesta interdisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Muchas disciplinas que realmente ayuden al alumno, pero también habla de la formación del docente, es decir, el maestro debe de estarse actualizando, debe de estar trabajando en sus conocimientos para que no se quede en lo mismo y pueda ayudar al alumno realmente. De esto nos habla Freire. Ujú. Vean nada más. Aquí entre sus frases que tenemos, pues bueno, podemos rescatar varias. Sí, pero por ejemplo la tercera que dice, jamás acepté que la práctica educativa debería limitarse solo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo, haciendo con esto énfasis en que precisamente con la educación el alumno debe de tener otro panorama distinto de su realidad y de su contexto, hacer que abra los ojos, ¿no? Que no sea algo que los tenga siempre cerrados. Lo que hoy tratamos de hacer con ustedes, por ejemplo, es precisamente que a través de todo lo que ven, ustedes se den cuenta de cómo funciona el contexto, por qué funciona de tal manera, por qué, para entender varias cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí ponemos de ejemplo todo lo que ustedes analizaron en problemas políticos, sociales y económicos de México, ¿no? Que entiendan un poco su contexto. Muchas veces, por ejemplo, vemos las noticias, nos hablan de economía y que los monopolios y que los sindicatos y que lo demás, y no entendemos, ¿sale? Hoy espero que con esto que ustedes entendieran de monopolio, oligopolio, la crisis, la deuda, la devaluación, ustedes puedan entender el por qué las críticas al gobierno en cuanto a la inflación, en por qué las críticas en cuanto a las políticas, en por qué las críticas de las becas, en por qué las críticas de esto, por qué la educación está de esta manera, por qué los salarios no suben, por qué, para que ustedes comprendan precisamente su contexto y se hagan un panorama crítico y analítico de lo que pasa a su alrededor, que ya no se queden precisamente cerrados nada más con lo que viene de arriba, ¿no? En este caso que, por ejemplo, Presidencia nos diga, todo está bien, ¿no? Nosotros tenemos otros datos y todo funciona de maravilla. No, que ustedes se den un panorama y que puedan ver más allá de eso que se nos dice, ¿no? Ser críticos de su contexto. Así que eso es lo que pretende Freire. Y yo creo que esto que les estoy comentando y que el ejemplo que les estaba poniendo tiene que ver con la última frase, ¿sí?
que dice, el estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Y es lo que les estoy comentando a ustedes. De nada sirve que se aprendan una teoría de la A a la Z, como decimos, si no la saben aplicar, si no la saben descifrar, si no saben ver y no la saben poner en análisis en su contexto y no pueden eh, abrirse un panorama y que su pensamiento los haga más libres y los haga mejores dentro de su sociedad, que es lo que pretende Freire con esta ideología. ¿Sí? Así que cerramos con otra frase de él, ¿no? La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Yo creo que eso es muy cierto. Por eso es la educación liberadora. ¿Sí? Lupita, ¿algo que desea opinar? ¿Qué piensa usted de Freire? Pues yo lo que más, como que más se retoma de él es como la educación que dice que se tiene que basar en el diálogo. Ya no es la educación bancaria de que el profesor, perdón, es el único que sabe, es como la máxima autoridad, por así decirlo, y uno que se tiene que callar frente a él. Ya no retoma eso, sino que todo sea igual. Tanto el profesor como el alumno pueden aprender uno del otro y sobre todo entablar un diálogo pues, para aprender. Así es, ya no somos los sabios, no somos sabios, los maestros no somos sabios, no sabemos todo, también nos falla, ya se los comentaba, también tenemos que estudiar, también tenemos que prepararnos y también tenemos que aceptar cuando nos equivocamos y cuando el alumno incluso nos puede superar a veces, ¿no? Entonces, eso es importante hoy en la educación, ¿no? Antes eso no se permitía, ¿no? Estela, ¿qué opinamos de Freire? Pues como decía mi compañera, pues pues ahorita ya los tiempos han cambiado mucho, ahorita ya permiten interactuar ambas partes para obtener nuevos conocimientos. Sí. ¿Y qué piensa usted de Mm, esto que él habla de la educación liberadora, de lo que estábamos Pues diciendo al final? ¿Sí me ¿qué escuchó? pienso? Pues Ajá, sí. sí, ¿qué pienso? Pues ya no pienso. Como que ya no pienso. Este, este, pues sí, ay, no sé, ahora sí ya no pensé nada. Muy bien. No se preocupe, Liz, ¿qué pensamos? Bueno, pues por lo que yo entendí es de que Freire fue el primero ¿cómo se llama? En donde el alumno se vuelve el centro y no al revés. Sí, de hecho sí. De hecho recuerden que a partir de Rousseau, que empezamos con este primer autor a ver, eh, viene una ideología donde el alumno es el centro del proceso educativo, ya no el docente, sino es el alumno. El alumno es el que se convierte ahora en el centro y estamos entonces en una educación nueva, con una ideología nueva y en el paidocentrismo. ¿Sí recuerdan qué es el paidocentrismo? Bueno, por ahí Lupita creo que no lo habíamos hablado. Paidocentrismo se refiere a una educación centrada en el alumno. Antes era al revés y sí es lo que critica Freire. Freire critica esta educación donde el centro de la educación era el maestro porque era el importante, porque era el que sabía, porque era el sabio, el que tenía toda la información y el que se encargaba de vaciar todo al alumno, ¿no? Con esta concepción de escuela nueva, con esta concepción de escuela liberadora, que es lo que todos los autores que hemos visto manejan, pues ya se convierte el alumno en el centro del proceso educativo, ¿sí? Eh, en donde nos tenemos que basar en necesidades e intereses del alumno y también, como lo decía por ahí Neil, no es el alumno el que tenga que adaptarse a la escuela, sino la escuela tiene que adaptarse al alumno, a las características que tenga. Y cuando hablamos de escuela, no nos referimos nada más a las aulas, sino a todo lo que se refiere
estudiar, ¿no? Los materiales, los libros, la metodología que utiliza el docente, todo eso es importante para que exista un cambio dentro del alumno. Si nosotros sabemos cuáles son esos intereses y necesidades que tiene nuestro alumno. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Estela, Lupita, Liz. ¿Ninguna? No, Todo profe. bien. Muy bien. Ya veremos en el examen, ¿verdad? Ahí sí vamos a tener dudas seguramente. Bien. Entonces, pues como dice Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Y ese es el trabajo de la educación. La educación debe de cambiar la forma de pensar de un individuo en su sociedad desde el momento que entra a la escuela, porque desde ahí se le está formando una ideología. Y desde ahí, desde que entra hasta que sale, ¿no? Con una carrera universitaria, con la preparatoria, ya debe de salir con una ideología distinta, con una ideología de querer ser diferente dentro de esta sociedad y querer cambiar a esa sociedad a la que pertenece y no seguir siendo parte del montón, ¿sale? Que eso es lo que pretendemos con la educación liberadora que dice Freire. ¿Sí? Así que a no ser parte del montón, sino a ser parte de los que logren cambios en la sociedad a partir de la educación. Por eso hay que estudiar, ¿verdad? Ok. Bien, vamos ahora con Ferreira y vamos nuevamente a estas ideologías de escuelas libertarias, de escuelas liberadoras y de una educación que realmente ayude al individuo a ser analítico y crítico. Volvemos a Suiza, ¿verdad? Ya tenemos a Piaget por ahí de Suiza, volvemos a Suiza, ahora vamos con Freire, vamos con Adolfo Freire y vamos a ver la propuesta, lo que él propone. Si se dan cuenta, y si por ahí por las fechas ustedes pudieron enlazar la ideología de Freire, pues se crea a la par que se estaba gestando todo lo que Freire nos decía, ¿no? Como que la teoría que estábamos viendo hace un momento con esta surgen en el mismo periodo prácticamente, ¿no? Pero vamos a ver qué dice uno. Bueno, ya vimos qué dice Freire, ahora vamos a ver qué dice Freire. Chicas, voy a cerrar tantito para dar paso al siguiente, a la siguiente parte para cerrar la hora, por favor. ¿Sí? Me salgo y me conecto en medio minuto. Por favor, las veo en medio minuto. Déjenme cerrar porque si no se me va el tiempo aquí. Tantito, por favor. Regreso.